Del Señor en Segunda de Samuel, en el capítulo 23 de Segunda de Samuel, versículos del 13 al 17. Cuando lo tengáis, podemos comenzar. Segunda de Samuel, capítulo 23, del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, diciendo: sea lejos de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Es una gran hazaña. Y en este día vamos a compartir un poco sobre este suceso, sobre lo que aconteció en aquel tiempo. Me hubiera gustado que hubiera habido más hermanos en este día, pero por alguna razón no han podido venir. No he sabido el motivo, pero bueno, no han podido venir. Así que les deseamos que también ellos puedan oír el mensaje, ya que se está grabando en un vídeo. Creo que esto es una importante palabra que tenemos que escuchar hoy, hermano. En este retrato que vemos en el capítulo 23 de Segunda de Samuel, de los versículos 13 al 17. El título de este sermón o mensaje se podría colocar esto: la importancia de sostener la cuerda. La importancia de sostener la cuerda. Y en esta lectura que hemos hecho encontramos el Evangelio, porque aunque la Escritura está en el Antiguo Testamento, personalmente yo veo aquí todo el Evangelio completo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Hace más de 30 años, cuando encontré estos pasajes de la Biblia, alguien en mi infancia cristiana lo sacó a la luz, y para mí estas escrituras han sido desde entonces un desafío a lo largo de los años. Cuando leí la historia supe que el Evangelio se encontraba en este lugar. Cuando más estudiaba los pasajes que hemos leído en Segunda de Samuel, más profundamente sabía yo que el Evangelio se encontraba allí. Y hoy sé que la llave de eso, la llave que abre el Evangelio en el Antiguo Testamento, es Cristo mismo. Es la llave que abre todo el Antiguo Testamento. Así que vamos en esta mañana a descifrar un poco la importancia de toda esta historia que hemos leído. En primer lugar, vamos a ver qué significa el suspiro de David. David tuvo sed. En un momento suspiró, y cerca de él había, como estamos nosotros aquí, estamos unos cerca de los otros, cerca de él había varios de los mejores hombres valientes, guerreros, que había a su lado. David expresó simplemente un deseo. Y debemos de tomar en cuenta que él no mandó a nadie a hacer nada, simplemente con vehemencia dice la Escritura que exclamó: ¿quién me diera de beber agua del pozo que está en Belén? Fue simplemente un deseo, pero estos leales guerreros que tenía a su lado muy cerca, escucharon ese deseo de David, y para ellos, aun si David no estaba enviándolos a ningún lugar, para ellos
ya era una orden. Y tres de ellos se miraron rápidamente. Ellos se miraron, 3 de ellos. Se miraron rápidamente y estudiaron la manera, diseñaron la forma, una estrategia para poder salir en esa misión especial y cumplir el deseo de su señor, del rey. Ese pozo estaba sitiado por tropas enemigas, como hemos leído en el pasaje. Es por eso que cuando se lee la Biblia, tenemos que detenernos en lo que estamos leyendo. Para poder conocer una historia, debemos de examinar bien lo que estamos leyendo. El pozo estaba situado detrás de líneas enemigas, y ellos, los guerreros que fueron a buscar eso, el deseo de David, ellos sabían que eso era un momento peligroso, porque tenían que pasar por todas esas líneas y atravesarla sin que sospecharan los filisteos que ellos estaban andando por aquel lugar. Estaban arriesgando su propia vida por un vaso de agua, o por una vasija de agua, o un cántaro de agua. Pero esa agua era para su Señor, que habían escuchado con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Entonces ellos salieron adelante, sin importarle sus propias vidas. Lo hicieron por lealtad a su Señor y por responsabilidad propia como soldados del ejército, en el cual David era el rey. Y eso ya les era suficiente. No les importó otra cosa más que eso. Y aquí es donde yo veo, aquí es donde está lo que yo decía, el Evangelio, en la lealtad a Dios y la responsabilidad humana que tenemos de servirle. Aquí está el Evangelio. Y antes yo estaba señalando al principio de la reunión cuando Cristo clamó y exclamó en la cruz: tengo sed. Y yo me pregunto a veces, ¿escuchamos nosotros ese mismo clamor en ese momento? David dijo: tengo sed. Y Jesús en la cruz dijo: tengo sed. Es similar, la exclamación es similar. Él no te está torciendo con el brazo. David tampoco empujó a nadie a que fuesen a buscar el agua, pero ellos lo hicieron. Dios no nos empuja, no nos tuerce el brazo para servirle lealmente, para ser buenos guerreros y soldados de su ejército. Sin embargo, Él clamó en la cruz para que alguien lo escuchara: tengo sed. Y sigo preguntando, ¿estamos escuchando nosotros ese mismo clamor en este mismo momento? Pues este es el desafío del que yo te hablaba cuando yo miré una vez y leí de esta historia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a actuar del mismo modo? Esto es un desafío hoy para cada uno de nosotros. Por eso digo, me gustaría que pudieran escucharlo muchos de los hermanos, incluso de otros lugares de la iglesia, de otras iglesias. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad y debemos actuar para satisfacer los deseos, no los nuestros, los de Dios. Los deseos de Dios. Y en segundo lugar vemos ese pozo que hemos hablado y hemos leído. Estaba rodeado de esas tropas filisteas. Esos valientes llevaron sus espadas, llevaron su cántaro de agua, su cántaro vacío para poder llenarlo de agua. El pozo, podéis imaginar, el pozo muy profundo. Pozos, porque allí tenían que venir de Jerusalén por un lado, de otros lugares, de Asia por otro, y tenían que parar en ese lugar de Belén. Un lugar pequeño pero con mucha abundancia. De hecho se llamaba el Pozo de Belén. Es la casa del pan. Allí se paraban todas las tropas para beber, las bestias. Era un pozo importante, profundo. Ese pozo, ellos tres tenían que bajar a ese pozo. Y ellos hicieron un trabajo muy bien planificado.
Y aquí también veo yo el Evangelio, que muchos hoy están muriendo, están como cayendo por un tobogán en ese pozo de desesperación. Y tiene que haber alguien que baje a buscar agua para esa gente. Tiene que haber alguien. Por eso digo que aquí veo también el Evangelio. Muchos están cayendo en esas profundidades de tinieblas y alguien tiene que tomar la iniciativa, hermano. Jesús ya la tomó diciendo, clamando, tengo sed, desde la cruz. Y nosotros tenemos que oír ese deseo de Cristo e ir a buscar esa agua para aquellos que caen en las profundidades y mueren sin Dios y sin esperanza en este mundo. Alguien tiene que bajar. Nosotros decimos con mucha admiración, Cristo es la respuesta para el mundo de hoy. Y es verdad. Y es verdad eso. Pero, nosotros somos parte de esa respuesta. Nosotros hemos sido llamados, como yo he dicho antes, somos colaboradores de Dios. Somos como embajadores de Dios, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Así que somos parte de esa respuesta. Tenemos la responsabilidad de satisfacer los deseos de Dios. Aquel deseo de la cruz. Tengo sed. Y después, hermanos, cuando alguien tomaron la decisión de que alguno de esos tres tenía que bajar al pozo, a ese pozo profundo para sacar esa agua que pudiera calmar la sed, había otros dos guerreros a su lado. Ellos dijeron, bueno, seas tú quien baje. Pero esto no significa que los demás estaban de brazos cruzados, sino que en tercer lugar, y el tercer punto que yo quiero poner ante vosotros, es que había otros que estaban apoyando. ¿Y sabéis qué hacían? Sostener la cuerda. Ellos sostenían la cuerda. Es por eso la importancia del título, la importancia de sostener la cuerda. Si pensamos en los mecanismos de hoy, podríamos decir, wow, eso es fácil. Oh, sacar agua de un pozo hoy día es como escribir mi nombre en una firma. Rápido, es algo bien, ¿no? Lo sé hacer y lo puedo hacer. Pero no era fácil en aquellos días, hermano. Para ellos no fue así de fácil. Para esos tres soldados de la fe no fue tan fácil, porque ellos se estaban enfrentando a una tarea complicada en medio de la guerra. Ellos se organizaron y eligieron de los tres quién iba a ser aquel valiente soldado que bajaría al pozo. Pero el resto, los otros dos, eran valientes también. Mientras uno bajaba, los otros debían de vigilar. Quizás uno de ellos estaba más vigilante que el otro, pero el otro tenía que sostener al que bajaba al pozo. Tenía que sostener la cuerda. Para que nadie, el que vigilaba tenía que mirar, que nadie pudiese entrometerse en ese trabajo heroico que tenían que realizar ellos para su rey, para su señor, David. Así que tenían que estar vigilantes al mismo tiempo que sostenían la cuerda, para que ningún intruso les sorprendiera y deshaciera el plan tan bonito y tan maravilloso que habían planeado hacer. Así que, hermanos, esto también me habla, en este punto, de sostener la cuerda, me habla que el Evangelio está ahí, en esos pasajes. El trabajo en equipo. La Iglesia es un cuerpo. Cada uno hace una función. Esto me habla de trabajar juntos en equipo. Eso es esencial, hermano. Trabajar en equipo. Jesús lo enseñó así. Él los organizó de dos en dos para que uno hiciera una parte del trabajo y el otro la otra parte. Y hoy estamos necesitando, como agua de mayo,
a hermanos y hermanas, hombres y mujeres en la iglesia que estén dispuestos a bajar a ese pozo. Y necesitamos a los que estén dispuestos a sostener la cuerda. Necesitamos a aquellos que sean vigilantes para que los enemigos de nuestras almas no se entrometan en este asunto. Necesitamos los que sostienen la cuerda. Ellos son el apoyo de aquel que tiene que bajar al pozo. ¿Veis? Trabajo en equipo. Y los que sostienen son tan importantes como aquellos que bajan al pozo. Muchos piensan que eso es poca cosa. Yo solo hago eso. Eso no es mucho. Yo quiero más, yo quiero estar. No, hermano, no, porque es necesario que trabajemos en equipo. Y un equipo no hace... un equipo de fútbol, es un ejemplo, podría ser. Todos no son porteros, todos no son centrales, todos no son delanteros, todos no son extremos, todos no son medios, todos no son... Cada uno tiene su función en ese equipo, pero todos consiguen la victoria y todos son importantes, si no en un momento, en el otro son importantes. Así que, hermanos, tenemos que aprender de esto, que aquí se encuentra el Evangelio. Que aquellos que sostienen la cuerda saben lo que tienen en su mano y no se atreven ni por un momento a aflojar, a soltar. No, porque saben que hay alguien que ha bajado abajo y tienen que mantener y sostener con fuerza para que pueda subir de nuevo con el agua que necesitan aquellas gentes que son las que están esperando esa agua. Es necesario que la iglesia trabaje de esta manera, hermano. Tú que sostienes la cuerda, eres tan importante como aquel que baja. En otras palabras, podríamos decir, el que sostiene la cuerda es un salvavidas. Es así. Así que te animo, hermano, hermana, que sigas sosteniendo la cuerda. Porque cualquier relajamiento de tus músculos, el hermano que está bajando a por agua, tu compañero, un hombre, una mujer, dependen de ti. Un amigo tuyo, tu padre, tu madre, tu hermano, quizás, tu cuñado, compañero de trabajo, digo, un vecino, ellos dependen de ti también. Muchas veces suena esto como si dice, bueno, es una blasfemia, es Cristo el único, la respuesta, el que sirve, el que puede. Sí, es cierto todo esto. Pero la Biblia nos enseña que somos colaboradores con Dios. Amén. Y somos embajadores de Dios. Y que como si Dios mismo estuviese rogando por mí, reconciliaros con Dios. Yo soy una parte de ese plan que Dios ha hecho, hermano. Por eso digo que sin aquellos que sostienen la cuerda, habría una tragedia. Podéis pensar en esta historia. Si alguien afloja los músculos y esta persona no puede salir más, se deshace todo el plan de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios va a mantener la fuerza en nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, como estos tres valientes, sin que nadie los mandara, hermano. Lo triste es que Dios tiene que estar siempre dando voces, y no debería de ser así. David susurró con vehemencia, tengo sed. Estos soldados que estaban cerca en comunión, ¿estás tú en comunión con Dios? Pues entonces deberías de oír el mismo sonido, tengo sed. Y sin que Él te lo mande siquiera. Un deseo de Dios debería de ser un mandamiento para nosotros. Y de eso se trata el Evangelio, hermano. Así es hoy en la iglesia local. Esta historia, por eso digo que el Evangelio está en la historia, y esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, para que veamos que la Escritura es toda una, y se une en un solo propósito común.
En cuarto lugar, ellos debían de tener muy clara la logística. Y para una buena logística, este es el asunto que estamos contando. No debemos de reducir nuestro compromiso con nuestro Señor y Rey, en este caso, el Rey Jesús. No podemos darnos el lujo de aflojar la cuerda mientras tenemos la responsabilidad de otras personas a nuestro lado, que se están perdiendo. ¿Sabías? ¿Lo sabías? Abre tu mente, ensancha tu corazón y no seáis estrechos en vosotros mismos. Necesitamos eso, darnos cuenta a lo que Dios nos ha llamado, hermano. La logística es importante y trata de esto, de no abandonar, sino de arriesgar, si es necesario, tu propia vida por hacer la obra del Señor. A muchos les suena esto a chino, pero entonces no han entendido nada, no han oído nunca la voz, como en este caso los tres valientes escucharon al rey David: tengo sed, ¿quién me diera de beber de esta agua? Y estos hermanos, yo alabo a Dios en este día por las familias de esta congregación, de hombres y mujeres que están sosteniendo la cuerda por medio de la oración, de su tiempo y del esfuerzo económico que hacen para que la obra continúe de alguna manera creciendo. Si no a pasos agigantados, no es necesario, pero que crezca. Y no solo económicamente ni nada de eso, porque eso es secundario. Primeramente en la justicia de Dios y en el crecimiento cristiano para ti, para tu familia, para tus hijos, para los que te rodean, hermano. Eso es importante. Así que yo doy gracias a Dios y alabo a Dios por esos hombres y mujeres. Ojalá tú que me oyes, y lo digo esto porque será grabado esto, para que cuando alguien lo escuche, si no está aquí, ojalá, le digo, ojalá tú que me oyes, te unas al sostén de esta obra, en la cual Dios te ha hecho un obrero suyo. Así de sencillo, así de sencillo. Nadie obliga. David no obligó a nadie, simplemente sus guerreros escucharon eso y dijeron: ¿cómo? Se miraron y no se quedaron mirándose uno al otro, sino que dijeron: vamos a hacer un plan. Para mí son héroes. Para David eran héroes. Y para Dios son héroes que el mundo no merece. Vosotros sois héroes que el mundo no merece. ¿Sabemos eso? Pues así es, hermano. Y lo vamos a ver en este quinto punto. Vamos a seguir con esta heroica hazaña de los tres valientes de David. Ellos, al final de todo, sacaron el agua. El soldado que estaba en el pozo pudo salir a flote. Estaba colgado de la cuerda, acordaos, y sacó la vasija de agua. Ellos comenzaron su viaje de regreso, pero hicieron un buen trabajo, hermano. Hicieron un buen trabajo, porque ellos llegaron a la carpa, a la tienda de campaña. Estaban en guerra. Había una carpa, habían montado la carpa, con los piquetes, con todas las sogas. Estaban ensanchando la carpa para que estuviera bien sujeta, para que los vientos fuertes, las inclemencias del tiempo, no pudieran tirar la tienda, ¿no? La carpa. Entonces, los soldados llegaron a esa carpa donde David estaba. Le ofrecieron agua del pozo. Seguramente David se sorprendió o ya sabía que se habían marchado para buscarla, no lo sé. Esto es especular un poco, pero podemos hacernos una idea de cómo fue más o menos esto. Yo estoy contando como la historia de algo que yo he leído de muchos años y para mí es precioso esto, ¿no? Ellos ofrecieron el agua del pozo a David y no la quiso beber David. Y esto es curioso, que David no quiso beber esa agua. Entonces, ¿qué clamaba? Sino que él mismo la derramó y la ofreció.
como una ofrenda a Dios. O sea, él cuando estaba con vehemencia y dijo, tengo sed, ¿quién me diera de beber del agua? Él estaba profetizando lo que luego Jesús diría en la cruz, esperando a que alguien pudiera hacer algo después de su muerte. Su muerte estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y él, al decir, tengo sed, estaba esperando que algunos de nosotros lo escuchen y vayan a buscar a los perdidos y puedan darles del agua de la vida. Eso es lo que David, en su entrega a Dios como rey que tenía, él estaba pensando en lo que podía ofrecerle a Dios en esos momentos de tragedia. Y qué mejor que eso, que llevarle a Dios lo mejor, a los perdidos, a los pies de Cristo, para que Cristo los salve. Y nosotros somos participantes de esa labor, hermano. Nosotros somos participantes. Así que, hermano, él no quiso beberla. Dijo el rey, no, lejos sea de mí, lejos, no es mi intención beber esta agua. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Pues él tenía una razón. Y yo insisto, David no les dio la orden. David se dio cuenta que sus guerreros habían arriesgado su vida. Es por eso que no quiso beberla. Solo por un suspiro suyo, él vio la lealtad de sus valientes a su lado. Y David los trató como se merecían. Los trató como se merecían. Hemos dicho, como héroes los trató. Porque en vez de beberla, él la ofreció a Dios como diciendo, Señor, te ofrezco lo que estos hombres, arriesgando su vida, han traído para ti. No soy digno de hacerlo yo, de tomarlo yo, sino lo ofrecemos a ti, porque han dado su vida. Esto es símbolo de Cristo, el rey David. Símbolo de Jesús, del rey Jesús. La descendencia de David. Lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. Así que David los trató como héroes. Ahora yo pienso en estos días que vivimos, ¿cómo hubiera condecorado alguien a estos soldados? Seguramente le hubiera dado una medalla mejor a aquel que baja al pozo. Yo creo que sí. A veces los hombres hacemos esto. A unos los condecoramos más que a otros. Pero cuando se trabaja en equipo, cuando todos colaboran, debemos de tratar a todos por igual. No se puede condecorar al que baja solo porque pensamos que es más arriesgado eso que hace. Porque es tan importante sostener la cuerda como bajar al pozo, hermano. Así que David los trató a todos como héroes. Al que descendió al pozo como aquel que estaba sujetando la cuerda. Porque David sabía que la victoria la habían obtenido juntos los tres. Y no solamente el que bajó al pozo, sino que los tres estaban involucrados en esta hazaña heroica. Y aquí también yo encuentro el Evangelio en este punto. ¿Por qué? Porque un día tú y yo estaremos de rodillas ante Dios, ante el gran Rey celestial, hermano. Y todos los hijos de Dios estarán allí. Todos, tanto los que bajan al pozo como los que sostienen las cuerdas de este mundo y son fieles al Evangelio de Cristo. La recompensa será grande, en gran manera, para todos aquellos. Y habrá sorpresas, seguramente habrá sorpresas. Donde muchos han pensado, yo que solamente estoy aquí para ayudar en esto, tan poca cosa parece ser, pero tendrás una sorpresa. Porque tú que piensas que estás pasando desapercibido por este mundo eclesiástico que llamamos, de pronto te verás como héroe, heroína en el reino de Dios. El Señor te dirá, bien,
por vosotros, buenos, y siervos fieles, y siervas fieles mías. Entrad por la puerta que está preparada para vosotros, está reservada para vosotros. Y como en toda labor hay fruto en la labor de sostener la cuerda. Y aquí tenemos el Evangelio, hermano. Siempre hay fruto, dice la Biblia. En toda labor hay fruto. Donde el Señor te coloque, allí hay fruto. No es nada que queda como vacío, sino que siempre se produce algo allí. Y sostener una cuerda, aunque parece no llamativo, pero de seguro que vale la pena hacerlo. Si no aflojamos el sostén, el sujetar de lo que estamos hablando, si no aflojamos el sostén, seremos más productivos que nunca antes. Si seguimos sosteniendo con nuestras manos la cuerda de apoyo, seremos productivos, hermano. Y así es como el Señor luego nos dice esto que hemos leído. Bien, buenos y fieles siervos y siervas, entrad a este lugar reservado para todos vosotros y vosotras. Y para concluir o terminar, hermano, pensemos ahora un poquito en esto de sostener la cuerda. Fijaos lo que ocurrió en los Hechos de los Apóstoles. No lo vamos a leer ahora, pero voy a contar qué pasó en esta historia. Luego en casa lo buscáis y seguramente vais a tener regocijo en leerlo. Pensad en el apóstol San Pablo. Pensad un poquito en los Hechos de los Apóstoles, después de su conversión, cuando él era un perseguidor de la iglesia y de ahí se convirtió en un perseguido por el Imperio Romano. Y según cuentan los Hechos de los Apóstoles, dice que para escapar del peligro de muerte, cuando ya Pablo era perseguido, dejó de ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido por otros. Dice que para escapar del peligro de muerte que le acechaba continuamente por haberse convertido al cristianismo, los discípulos del Señor de ese lugar, dice que tomándole de noche, le bajaron por el muro de Damasco, descolgándole con una cuerda en una canasta. En los Hechos de los Apóstoles está. Capítulo 9, no ahora, no lo miren. En el capítulo 9 está. Los discípulos pusieron a Pablo en una cesta y lo bajaron con una cuerda para salvarlo de las asechanzas de los enemigos de Pablo. Y lo bajaron por ese muro de Damasco. Y así Pablo trajo el cristianismo a Europa. Tú y yo estamos aquí porque alguien sostenió la cuerda. ¿Te das cuenta? Lo importante, la importancia de sostener la cuerda. No es solo importante el que baja, como Pablo bajó, pero gracias a que había gente que sujetaba la cuerda, Pablo estaba vivo y pudo ir a Europa y comenzar en África, comenzar en Europa. En África fue Felipe, pero ahí fue donde ahí vemos el Evangelio, hermano. En el simple sostén de una cuerda, vemos cómo el cristianismo se enfocaba al mundo entero. Es un trabajo en equipo. El cristianismo llegó a Europa por medio de la predicación del apóstol Pablo. Y por eso nosotros somos bendecidos hoy aquí, hermano. Por eso Europa conoce el Evangelio, porque Pablo vino y predicó en este continente. Gracias a estos hermanos que sostuvieron la cuerda. Acordaos, hermanos, no escatimemos esfuerzos en todas las áreas de la obra del Evangelio. Y yo hablo de manera personal en nuestra iglesia. De momento estamos aquí. No escatimemos esfuerzo en todas las áreas de la obra del Evangelio en esta iglesia. ¿Por qué? Porque hay demasiado en juego. La eternidad de algunas personas
a nuestro alrededor dependen de lo que nosotros hagamos hoy. No importa de la manera en que lo hagamos. Poco, mucho, más, menos, no importa. Pero depende. Si quieres cambiar las cosas, nos ponemos de pie y vamos a ver si queremos cambiar las cosas. Si quieres cambiar las cosas, si yo quiero cambiar las cosas y hacer algo por la salvación de algunos, y quiero que meditéis en lo que estoy diciendo y no lo tomemos simplemente como una frase más, dicha en un sermón que tiene que tener una terminación, que será muy pronto, pero quiero que escuchen bien. Si quieres cambiar las cosas y hacer algo por la salvación de otros, de algunos, entonces sostén la cuerda. Es de vital importancia. Sostener la cuerda. Ahora bien, si eso te da igual a ti, entonces no te molestes en dar una mano. Porque es como si soltaras la cuerda. ¿Y sabes qué pasa si la sueltas? No hay nadie que va a salir con esa agua que necesita este mundo. Acuérdate, vivimos en un mundo sin Dios y sin esperanza. Solo somos nosotros. Muchos dependen de cada uno de nosotros, ¿sabes? Así que no te quites importancia. En el reino de Dios la tienes. Y para eso Dios nos ha llamado. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.